Entramos en la segunda media hora de este salir por arriba del 6 de julio de 2022. Le voy a pedir a Carlitos Di Mare que nos ponga la cortina que nos lleva al espacio Hablemos de Discapacidad. Hablemos de discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una Y mano. ya estamos en el espacio y saludo en primer término a Rosa Costa. ¿Cómo le va, Rosa? Muy buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Buenos días, equipo, ¿cómo andan? Muy bien, acá tratando de sobrevivir a una gripe que me tiene medio golpeado desde hace varios días, pero bien. Así que vamos para adelante, vamos con Iván Solco. Iván, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda el equipo? ¿Cómo andan todos? Muy bien, muy bien. Y también saludamos y le damos ya el espacio a todo el equipo, a Mónica Bianchi. Buen día, Mónica, ¿cómo te va? Buenos días, Néstor. ¿Cómo anda todo el equipo? Y buenos días a todos los oyentes. Bueno, arranque nomás, el espacio es suyo. Muchas gracias, Néstor, muchas gracias. Saben que hoy tenemos grandes novedades, pero a mí me gusta cuando la justicia hace lugar, como corresponde, cuando se trata de defender los derechos de las personas con discapacidad. Nos va a comentar un fallo, Iván, como futuro abogado, que emitió la justicia argentina. Iván. Exactamente, Moni. Es un fallo judicial del 30 de junio donde ordenan al gobierno porteño a crear políticas de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad. La sentencia tuvo lugar luego de ordenarle a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, algunas medidas provisorias para poner fin a esta situación y de imponerle multas por sus reiterados incumplimientos. En ese contexto, el pasado 23 de junio, el juzgado de primera instancia número 6 en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, a cargo de la jueza Patricia López Vergara, declaró la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del gobierno porteño y le ordenó presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva en el plazo de 30 días. Entre sus conclusiones, la jueza sostuvo que la propuesta del gobierno debe contemplar como mínimo el establecimiento de un protocolo de inscripción que evite la discriminación por motivos de discapacidad, la creación de un procedimiento para el control de los establecimientos educativos y de canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de inscripción. Esto es una resolución que la magistrada dio lugar a raíz de una acción de amparo iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia, con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA. Es un fallo de suma relevancia porque pone en pie de igualdad a la discapacidad en todos los ámbitos y particularmente en el ámbito de la educación. Esa es la novedad del fallo, Moni. Ahora, digo yo, ¿no? Hace falta un fallo. Hace falta un fallo para volver a hablar o volver a replotar el tema de la educación inclusiva. Es que eso es un problema que tiene la Argentina y no solamente la órbita de discapacidad. Nosotros como argentinos y argentinas tenemos normas, tenemos legislación, el tema es que no se cumple. Por eso hay que adecuarse a la situación que estamos atravesando y utilizar todos los mecanismos procesales que están a nuestro alcance para poder efectivamente ejecutar ese cumplimiento normativo. Entiendo lo que decís y es algo que nos llama mucho la atención. ¿Por qué hay que llegar a esta instancia? Exacto, o sea, la verdad, hace falta que intervenga la justicia para que le diga al gobierno de Rodríguez Larreta que tiene que cumplir con la legislación vigente. La verdad es algo inentendible, pero bueno, en ese afán de
tratar de integrar y de incluir a las personas con discapacidad. Hay proyectos muy interesantes en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados. Y uno de esos, justamente, estuvo el Consejo Consultivo, específicamente Iván y yo, en una reunión de asesores de diputados, tratando justamente un proyecto que implica la inclusión de las personas con discapacidad en todo el ámbito sociocultural. ¿No es así, Iván? A ver, comentanos un poco qué te pareció la reunión. Sí, estuvimos trabajando del Consejo Consultivo, como les venimos mencionando en todas las columnas, en varios proyectos, pero particularmente estuvimos presentes este lunes, es decir, el lunes de esta semana, en el Palacio Legislativo, en el Salón Néstor Kirchner, con la diputada Lucila Massín y su cuerpo de asesoras, con Juliana Cabezas, y con también la asociación ASAM, tratando un proyecto de suma importancia para lo que es la comunidad sorda, que es el de lengua de señas. ¿Qué pretende este proyecto de lengua de señas? El reconocimiento de la lengua de señas como lengua natural de la comunidad sorda. Independientemente de que son las primeras reuniones donde se están puliendo los articulados, donde nos estamos poniendo de acuerdo en lo legislativo, en adecuar las pretensiones de la comunidad sorda, de la comunidad de las personas con discapacidad. Lo importante de esto, además del intercambio de opiniones, es que se está trabajando en equipo, que se abrió una puerta donde estamos en el Palacio Legislativo sentados todos los que pertenecemos al colectivo de la discapacidad. La controversia se da en el punto, digamos, en el artículo 2, donde se pretende, digamos, que la lengua de señas, digamos, sea de la comunidad sorda, pero también sea una herramienta utilizada por otras personas que no son de la comunidad sorda, como de repente puede ser personas que necesitan, porque han tenido una ACV, comunicarse por lengua de señas. Se está terminando de pulir, estamos en tratativas, comenzaron las reuniones, eso es lo importante. Pero también hay un proyecto, Moni, que es el de CUD, el de Carnet Único de Discapacidad. Sí. ¿Cómo es eso? Antes de entrar al proyecto de CUD, yo quiero hacer un comentario. En primer lugar, algo sentimental, digamos, ¿no? Ahí donde estuvimos reunidos con los asesores y con las asociaciones, una experta en lingüística, y el Consejo Consultivo, hubo un intérprete también, fue en el salón que acaba de nombrar Iván, es en el Salón Néstor Kirchner y está lleno las paredes de fotos de la gestión de Néstor, fotos de Néstor Kirchner. La verdad que fue un poco emocionante verlo. Pero más allá de esto, el tema acá, y vamos a hablarlo también cuando hablemos de CUD, que acaba de mencionar Iván, el tema acá fundamental es que en toda ley es necesario definir exactamente de qué se está hablando. Entonces, una de las cosas que decían es, muy bien, vamos al primer artículo, que dice que se reconoce a la lengua de señas como lengua natural de la comunidad sorda. Entonces, yo en un segundo párrafo tengo que explicar qué se entiende por comunidad sorda. ¿Por qué? Es algo que no se nombra en la Convención, es algo que no se nombra en la jurisprudencia, es algo que no... Entonces yo en una ley tengo que explicar cada término que voy por fuera de lo que es ¿cómo podría decir? La jurisprudencia o las normativas vigentes. Cuando las personas sordas dicen comunidad sorda, el tema es explicar exactamente a qué se refiere con comunidad sorda. El mismo problema tenemos con los proyectos que están referidos al CUD. El CUD es el Certificado Único de Discapacidad. En realidad, la solicitud de muchas personas con discapacidad, el tema es, yo les cuento,
cuando uno tiene que renovar el CUT, a veces los trámites son tremendamente engorrosos y muy invasivos. Por ejemplo, concreto, una persona con una discapacidad neuromotriz que no tiene independencia, para poder renovar el certificado se pide toda una serie de estudios que justifiquen la situación de esa persona. Y entre esas cosas, lo más común es que se pida, por ejemplo, una tomografía computada o una resonancia. A ese tipo de gente, a ese tipo de personas, perdón, para poder hacerle una resonancia magnética o una tomografía, hay que anestesiarlo. Entonces, son invasivos. Anestesiar a una persona para renovar un certificado cuando su situación no va a cambiar. Una persona amputada o bien amputada, por más que la ciencia avance, las piernas no crecen. Al menos por ahora. Entonces, varios diputados, senadores están tratando de ver un proyecto de ley que diga que en aquellos casos que acabamos de mencionar, el CUT no tiene vencimiento. O sea, es de por vida. Te interrumpo, Moni. Sí, te interrumpo, Moni. La verdad que es sorprendente encontrarse con este tipo de cosas a la fecha, como también decía Iván, qué importante es que se tenga en cuenta estos detalles, ¿no? Más allá de que hay detrás de todo el sistema del CUT algunas irregularidades que quieren salvar, por eso es que aparecen estas exigencias. Antes se sacaba un CUT como quien dice, cualquiera cree que es fácil, primeramente, ¿no? Que cualquiera va a poder decir, ¿no es cierto? Que claro, cualquiera... tal cual. Pero volvemos al mismo punto de partida. El Sí. Consejo Consultivo de Discapacidad está de acuerdo con imponer a través de una normativa un no vencimiento del CUT en determinadas situaciones. Claro, ahí está. Hay un proyecto de la diputada Ana Clara Carrizo, otro del diputado Valdés, otro del diputado Orrego y finalmente un cuarto proyecto de la diputada Caselles, que es la vicepresidenta segunda de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Más allá del espíritu de estos proyectos, que es determinar el no vencimiento del certificado único de discapacidad en determinadas situaciones, vuelvo al mismo punto de partida que comentábamos recién. ¿Cómo definimos en una ley determinados términos que no están especificados en ninguna normativa? Por ejemplo, Claro, sí. El certificado, uno de los proyectos dice, habla de situaciones permanentes e irreversibles. El tema es, ¿qué se entiende por permanente e irreversible? Por un lado está la ley de jubilación por invalidez, que habla justamente de esos términos, permanente e irreversible. Pero no está afectado a la discapacidad. Hace falta en estos proyectos determinar qué se entiende por permanente, qué se entiende por irreversible. Porque si no queda librado, el espíritu de la ley está claro, pero queda librada la interpretación de cada uno. Claro. Es bastante interesante, sí, tal cual, se comprende. Por ejemplo, les pongo un caso concreto que estuvimos hablando. Una persona amputada. Le dan una prótesis que hoy en día está tan avanzado que son hasta computarizadas. Tiene cosmética, o sea que uno, la pierna ortopédica la
adornan exactamente igual que tiene la otra pierna. La persona puede movilizarse, sube escalera, baja escalera, se mantiene bastante bien, camina, apenas se nota un leve desequilibrio al caminar. ¿Eso se puede considerar que no es permanente? Es decir, tiene una discapacidad permanente, pero bueno, la tecnología la ayuda a que pueda ejercer su vida en forma en igualdad de condiciones que otra persona. Pero por otro lado, hay que ver cómo qué define la clasificación de funcional, la CIF, que decimos nosotros, donde está definido claramente. Y fíjense que si nosotros estamos con uno de los proyectos, exactamente el de la diputada Carrizo, habla de funcional, discapacidad funcional. Si vamos a la tecnología, a la normativa, no es lo mismo discapacidad funcional que estructural. Ahí hay una diferencia. Por estructural se entiende justamente un amputado. Entonces, los amputados que son estructurales, en un proyecto de esta naturaleza no entrarían dentro del CUS permanente. Pero aún así son personas con discapacidad. ¿Eso no implica que le estarían quitando sus derechos? Es No, indistinto. en realidad lo que se busca es evitar una molestia innecesaria a la persona que tiene una discapacidad que es irreversible, tener que tramitar nuevamente el carnet único de discapacidad. Entonces es importante que haya diversos proyectos de diversas banderas políticas, pero lo que hay que unificar es el criterio de qué entendemos por discapacidad Claro. funcional, qué entendemos por discapacidad. Bueno, ese es el punto. Entonces, ¿quién debe renovarlo? Nosotros como Consejo Consultivo estamos de acuerdo que tiene que tener un vencimiento, pero no para todos. Hay discapacidades que sí son reversibles. Esa discapacidad está bien, de acuerdo, que hagan todo el trámite nuevamente de acuerdo al vencimiento otorgado. Pero aquella discapacidad, como mencionaba Mónica, que vía amputado o otro tipo de discapacidad irreversible, ¿cuál es la necesidad de tener que iniciar todo el trámite, hacer el chequeo, o generar esa invasión dentro del cuerpo para hacer ciertos estudios? Hay cosas que son innecesarias. Tal Claro, cual. pero el tema es fundamental, volvemos a lo mismo. Estamos criticando acá, porque es una crítica, por mi parte es una crítica. Estamos criticando. No pretendemos que los diputados, senadores, sean nacionales o provinciales, conozcan cada uno de los detalles. Para eso, para asesorar en esos casos, está la sociedad civil. Si nosotros le preguntamos a las asociaciones o a las personas de la sociedad civil, cuando vamos a hacer un proyecto de esta naturaleza, le diríamos que en el caso de los estructurales no está contemplado en este proyecto. Entonces, definamos, porque si no, las leyes que salen, que se votan, después no son aplicables. Claro, no son aplicables. Claro, no son aplicables. Entonces, en el proyecto que comentábamos antes de lengua de señas, ¿qué se entiende por comunidad sorda? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Yo no soy sorda, soy hipoacústica severa, lo que implica una pérdida mayor al 85%. Yo tengo el 91%, pero bueno, no sé. Hipoacústica severa, ¿estoy dentro de la comunidad sorda? Convengamos, Mónica, que comunidad se entiende por otra cosa. Nosotros a veces decimos, tenemos una comunidad en Facebook, un grupo, es como que está sectorizando y queremos hacer que la discapacidad sea inclusiva, que sea integral, que sea social para todo el mundo. La verdad que a veces es como que va en contra un poco de su naturaleza. Comprendo completamente lo que vos decís o lo que se objeta en este caso. Es interesante. Moni, no nos tenemos que olvidar de nuestro invitado que no nos pudo acompañar. Exactamente. A ver,
para cerrar Sí. este ciclo, lo cierto es que la sociedad civil está a disposición de lo que cualquier legista, incluso cualquier juez que quiera hacer una intervención de la sociedad civil para poder tener el pleno conocimiento. O sea, como dice el lema, no rosa nada sobre nosotros Sin nosotros, así es. Así es, así es. Les cuento algo. Nuestro invitado acaba de venir de Córdoba a Buenos Aires y entró directamente al entrenamiento. Estamos hablando de Fernando Eberhardt, que bueno, teníamos planificado que nos acompañara hoy directamente en el programa, pero se corrió su horario de entrenamiento. ¿Y por qué? Porque él va a participar dentro de lo que nosotros conocemos como la Copa Torneo. Es un campeonato, es un torneo que se llama Copa Tango. La verdad que a nosotros nos sorprendió mucho el hecho de que este santafesino, oriundo ahora vive en Córdoba, nos comparta también sus inquietudes con respecto al tema de la Copa. Fue algo muy rápido, pero no quería dejar de faltar y de estar con nosotros. Les cuento más o menos para que ustedes se den una idea. Él es un deportista, atleta de tenis de mesa adaptado, tiene ya tiene 44 años, pero desde sus 20 años que ha sufrido una lesión, tuvo un accidente, así que quedó en silla de ruedas, como quien dice, y ha sido partícipe en diferentes eventos de tal característica, porque ahora actualmente es de la selección argentina, de la selección nacional argentina, es un atleta paralímpico, participó en los Juegos de Londres, en Río 2016, en Tokio 2020, y por supuesto participó también en 2 mundiales. Es, bueno, varias veces campeón. La verdad que tiene una carrera muy, muy extensa. Yo se las voy a compartir en detalle dentro de nuestros sitios web, pero vamos a escuchar el audio para no demorar más. Adelante, Federico, por favor. Hola Rosa, buen día para vos y bueno, para toda la gente. Bueno, te cuento un poquito sobre la Copa Tango, un evento que va a ser este fin de semana, viernes, sábado y domingo, acá en el CENAR. La Copa Tango es un torneo internacional de tenis de mesa adaptado. En este caso va a ser la edición número 19, un torneo que tiene varios años ya, es muy reconocido a nivel internacional. Así que bueno, para nosotros es un orgullo que se pueda realizar nuevamente ese torneo acá en Argentina, más en estos tiempos tan complejos y difíciles. El torneo Copa Tango siempre se desarrolla en el mes de noviembre, pero este año, como cierra la clasificación para el Mundial en el mes de julio, se adelantó el torneo. Entonces este va a ser el último torneo clasificatorio para el Mundial, por eso es que es tan importante. Van a venir jugadores que están buscando los puntos necesarios para jugar y para clasificar al Mundial. Así que bueno, es un torneo que con muchas expectativas. Y bueno, en mi caso también las expectativas son muy importantes y buenas porque vienen jugadores de una talla a nivel internacional de los mejores, como Robert Davis, que es un jugador británico número 1 del mundo, hoy está número 4, fue campeón paralímpico, viene el campeón panamericano, que es un cubano, viene también el número 1 del mundo junior, que es un chileno. Así que bueno, en lo personal va a ser un torneo duro, pero muy lindo para jugar, así que lo estoy esperando con muchas ganas. Y bueno, la idea también de este audio es para invitarlos a todos a que puedan venir al torneo a ver si quieren conocer lo que es este deporte. Algunos, yo sé que hay muchas personas que lo juegan, no a nivel profesional, pero les gusta jugar. Así que es un torneo muy lindo para ver jugadores de Europa, jugadores de acá de Brasil, de Chile, de Cuba. Obviamente que las entradas son libres, solamente tienen que acercarse al CENAR en la cancha de básquet. Y bueno, como te dije, el torneo arranca el viernes
y se desarrolla en los 3 días, viernes, sábado y domingo. Así que bueno, te agradezco mucho a vos por la difusión, por darle manija a este evento, bueno, para también conocer lo que es un poco este deporte, este gran deporte. Y bueno, espero que puedan venir todos los que quieran y disfrutar de este lindo evento. El deporte de tenis de mesa adaptado, como para que vayan sabiendo un poco, se divide en 5 clases en silla de ruedas, clase 1, 2, 3, 4, 5. La clase mía, la que yo juego, es clase 1, o sea, jugadores en silla con mayor discapacidad. A medida que sube el número de clases, disminuye la discapacidad. Lo mismo sucede en parado, clase 6 a 10, son jugadores con discapacidad que caminan, que están parados, y sucede lo mismo. Clase 6 es el jugador parado con mayor discapacidad y a medida que sube el número disminuye la discapacidad. Después de clase 11 son los jugadores con algún tipo de discapacidad intelectual. Así que bueno, así se dividen un poco las clases, que obviamente por una razón física se hace así, porque si no habría mucha diferencia física de un jugador a otro, por más que ambos estén en silla de ruedas o por más que ambos jueguen parados. Así que bueno, eso es para equilibrar un poco las clases y los jugadores. Y bueno, después el juego es como todo, no hay ningún tipo de diferencia en cuanto a las reglas del tenis de mesa convencional. Así que, bueno, Rosa, están todos invitados, como te dije, te agradezco mucho por el espacio, por los minutos, y bueno, esperemos que sea un muy lindo fin de semana para todos. En lo personal, ya estoy clasificado al Mundial, que se va a desarrollar en noviembre en España, así que ese va a ser el evento más importante después de la Copa Tango. Te mando un fuerte abrazo y bueno, saludos para todos. Muy bien. Excelente, Muy excelente. Rosa, muy interesante. Sí, la verdad que le agradecemos mucho a Fernando que nos regaló unos minutos de su tiempo, está entrenando y obviamente ya no puede distraerse. La invitación se repite 8, 9 y 10 de julio en el CENAR, donde se va a competir la Copa Tango y, como dijo Fernando, con jugadores nacionales e internacionales, preparándose para el futuro mundial de tenis de mesa adaptado. Así que hay que ir a salir ahora. Vamos para allá. Claro que sí. Se nos fue el tiempo. El cierre, el saludo para todos y el cierre por parte de Jan. Se nos fue el tiempo volando, pero como siempre hemos estado abriendo puertas, informando de la realidad en discapacidad, comentando la parte deportiva, y nos veremos el próximo miércoles en la columna que se llama Hablemos de Discapacidad por Radio Rebelde M740, dirigido por el señor Néstor Picone. Recuerden que pueden escribirnos en discapacidad@gmail.com. Hasta el próximo martes, 9:30 AM. Los abrazamos del Consejo Consultivo. Chau, chau. Miércoles. Besos a todos. Chao, muchas gracias a todos. Rosa Costa, Mónica Bianchi, Iván Solco. Será hasta la semana que viene y como siempre muy completo el programa. Un abrazo.